Buenos días, hoy vamos a comenzar un tema nuevo titulado España en el siglo XIX. Vamos a comenzar con una introducción que engloba los hechos fundamentales de España durante este siglo e iremos desglosando los puntos más importantes en varias sesiones. El movimiento revolucionario que se extendió por Europa occidental en el siglo XIX tuvo como resultados políticos el fin del antiguo régimen, como ya vimos, y el establecimiento del Estado liberal, con regímenes constitucionales basados en la soberanía nacional, la división de poderes. ¿Os acordáis de los amigos Montesquieu, Voltaire, Rousseau? Vale. Sistemas capitalistas como la libre circulación de capital, creación de mercados internos, etcétera, y una sociedad de clases dominada por la burguesía. Ya vimos cómo se asentó la burguesía en los temas anteriores, ¿verdad? Y bueno, y luego ya la aparición o el surgimiento de la clase obrera. España no fue ajena a esta tendencia, aunque el proceso fue lento y estuvo plagado de obstáculos por parte de los sectores más tradicionales. La conflictividad y la inestabilidad política y social propiciaron que los cambios llegaran más tarde en España que en el resto de Europa occidental. A principios de siglo se producen las primeras experiencias liberales en España, con la Constitución de 1812, llamada la PEPA, y el trienio liberal que abarca de 1820 a 1823. Con el reinado de Isabel II comienza la construcción del Estado liberal y en el sexenio democrático se dan los primeros pasos hacia la democracia. Bien, una vez vista la introducción, pasamos al siguiente punto, que es la crisis del antiguo régimen. Aquí se puede insertar el reinado de Carlos IV. En primer lugar, nos remontamos a finales del siglo XVIII, donde asistimos al reinado de un rey bastante nefasto de nuestra historia, como fue Carlos IV. Sucede a su padre, Carlos III, en 1788. España seguía siendo un estado atrasado, pese a los intentos reformistas del despotismo ilustrado que llevó a cabo sobre todo Carlos III en la época anterior. A comienzos de su reinado estalla la Revolución Francesa y su primer ministro, el conde de Floridablanca, se encargará de vigilar y reprimir cualquier hecho o cualquier atisbo revolucionario con medidas como la prohibición a los estudiantes de salir al extranjero sin permiso del rey o la enseñanza del francés para intentar evitar la lectura de textos contrarios a la monarquía y a la Iglesia. En el exterior, la alianza con Francia, menos en el periodo de la Convención, tenía como objetivo defender el mercado americano de la intervención británica. Siempre los británicos pues metiendo las zarpas donde no los llaman, ¿no? De la mano de la agresiva política expansionista de Napoleón, España participó en sucesivas guerras en las que cosechó duras derrotas contra los británicos, como la batalla naval de Trafalgar. En el interior, pese a la adopción de reformas por el gobierno de Godoy, la situación socioeconómica era un desastre. Era muy grave a finales de 1807 y el descontento social no hizo nada más que aumentar y se hizo extremo. Tras la negativa de Portugal a cumplir el bloqueo al comercio británico, Napoleón decidió invadir Portugal. El hecho es que pactó con Godoy que una parte sería para Godoy y la otra parte serían para Francia. En este contexto se firma el Tratado de Fontainebleau, por el que España permitió a las tropas francesas el acceso terrestre a Portugal, que fue sometida en pocos días. Acto seguido, Napoleón envió más tropas a la península y pronto empezaron a producirse incidentes entre la población española y los soldados franceses. El descontento fue aprovechado por los partidarios de Fernando para imponerse, y es el llamado Motín de Aranjuez, en marzo de 1808, tomando al asalto el palacio situado en Aranjuez, que seguro que muchos de vosotros ya lo habéis visitado. Carlos IV abdicó en su hijo Fernando y no fue reconocido por Napoleón, obligándoles a los dos a cederle la corona, y este a su vez a su hermano José, que a partir de este momento se llamará José I, llamado comúnmente Pepe Botella porque le gustaba el trinqui.
Carlos IV y Fernando VII recibieron castillos y rentas en Francia, iniciando así el exilio. Este proceso se conoce con el nombre de abdicaciones de Bayona. El siguiente punto que vamos a tratar es el de la Guerra de la Independencia, que durará 6 años y empieza con el secuestro de la familia real en Bayona, como vimos en el punto anterior que he mencionado antes, y desencadenó en Madrid una sublevación popular el 2 de mayo de 1808. Quedaros con esa fecha que es importante. Tan solo un día después comienzan las duras represiones francesas hacia el pueblo español y por ese levantamiento, y esto queda inmortalizado en el cuadro de Goya que tenéis en imagen, titulado Los fusilamientos del príncipe Pío, o el 3 de mayo de 1808. Este levantamiento popular fue seguido por otros levantamientos en diferentes lugares en España. Comenzó así esta guerra, en la que la población española se dividirá en los que reconocieron a José I como rey, llamados afrancesados, que vieron en él pues la figura que podría darle un giro a la modernización del país, y los fernandinos, que eran fieles a la figura de Fernando VII, el hijo de Carlos IV. Durante el primer año de contienda, la relación de fuerzas fue muy desigual. Los franceses intentaron sofocar los levantamientos en Zaragoza o Gerona, pero se vieron sorprendidos y cosecharon una dura derrota en Bailén el 19 de julio, en la que hay una anécdota en la que el general Castaño, el general vencedor, recibió al vencido general Dupont, espero que se pronuncie así, y este le hizo entrega de su espada añadiendo: «Os entrego esta espada vencedora en 100 batallas». A lo que Castaño, que era un señor con mucho sentido del humor, le respondió: «Pues yo es la primera batalla que gano». Este hecho de la batalla de la victoria en Bailén, junto con la victoria británica en Lisboa, provocó la huida de José I de Madrid y la decisión de Napoleón de intervenir personalmente en la península. Diría: como no vaya a poner orden, nos van a seguir dando por todos lados. Así, desde finales de 1808 hasta 1812, las tropas napoleónicas ocuparon casi toda la península. Pero habrá un cambio de tendencia en la guerra que coincide con el declive militar de Napoleón, como ya vimos en diferentes puntos, como en Rusia, y os destaqué, mejor dicho, también su derrota en España. Y las tropas anglo-españolas al mando del duque de Wellington derrotaron definitivamente a los franceses. Estos fueron expulsados de España y Fernando VII fue repuesto en el trono español.